Amigos, un gusto como siempre poder saludarles. Bienvenidos a esta nueva etapa de Justicia Electoral a la Semana, un programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La invitación para que se queden con nosotros, se enteren de lo importante y se informen aquí. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió el pasado 30 de agosto 348 recursos de apelación interpuestos por distintos partidos políticos, ciudadanas y ciudadanos, servidores públicos de los 3 niveles de gobierno y concesionarios de radio y televisión. Lo anterior en contra del acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral 338 de 2017, por el que se había aprobado ejercer la facultad de atracción para emitir los lineamientos que garantizarían la equidad en la contienda electoral. Por mayoría de votos, las magistradas y magistrados de la Sala Superior revocaron los lineamientos de cancha pareja y concluyeron que el INE excedió su facultad reglamentaria porque no puede modificar o alterar el contenido de una ley. Con esta decisión, la Sala Superior garantiza, como Tribunal Constitucional, el pleno ejercicio de los derechos fundamentales de libertad de expresión y de información, cuya interpretación no debe ser restrictiva o limitativa. La Sala Superior enfatizó que las autoridades dentro de su ámbito de competencia deben favorecer en todo momento una interpretación que garantice esos derechos, así como preservar la regularidad constitucional a través del respeto de competencias de los órganos del Estado. De frente al proceso electoral 2017-2018, uno de los más complejos en la historia de nuestro país, las magistradas y magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aseguraron con esta sentencia que el principio de equidad se mantiene preservado, pues ya existe un andamiaje constitucional, legal y jurisprudencial, así como autoridades administrativas y jurisdiccionales obligadas a velar por su pleno cumplimiento. Bueno, y después de esta introducción les quiero presentar a los invitados en esta ocasión, a quienes agradezco que nos acompañen en este espacio. Están con nosotros el doctor Isaías Martínez Flores y también el maestro Ángel Eduardo Zarazúa Albizar. Muchas gracias a ambos por acompañarnos en esta ocasión, ambos secretarios de Estudio y Cuenta de la ponencia, el magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera. Bueno, lo primero que quiero preguntarles, empezar por el principio, en el caso del Instituto Nacional Electoral, ¿qué dijo el INE? ¿Qué fue lo que dijo el INE para darle un contexto a nuestros amigos que nos están viendo en esta ocasión, doctor? Muchas gracias por la invitación. Comentarle que el tema es un tema muy importante, trascendente, porque el INE emite lineamientos y lo hace a través de un instrumento jurídico que se llama facultad de atracción, que implica poder razonar por qué va a emitir cierta normatividad. Lo hace a la luz de sostener que esa facultad originalmente corresponde a entidades federativas a través de sus organismos públicos locales electorales que se llaman comúnmente como OPLES, y además la propia competencia que tiene el instituto para llevar a cabo esta actividad considera oportuno ejercer la facultad de atracción, es decir, marcar un derrotero final respecto a la promoción personalizada de servidores públicos e informe de labores de estos y rendición de cuentas, y por ello instrumenta este mecanismo que son los lineamientos para normar la actividad que debe llevarse a cabo en cuanto a propaganda gubernamental e informe de labores de servidores públicos y su impacto que pueda tener o la incidencia que pueda provocar este ejercicio en el proceso electoral. La idea era que ya no salieran los que se están promoviendo ahora, alguna persona que quisiera algún cargo de elección popular, salir en los spots. ¿Esa era la prohibición? Coloquialmente, desde el propio instituto conocieron los lineamientos como de piso parejo o cancha pareja, sí, porque al resolverlos, lo que manifestaban en la propia sesión era generar condiciones que permitieran, en el aspecto de uso de recursos, que entre todos aquellos que buscaran competir en un proceso electoral partieran de un mismo punto. O sea, que no hubiera la posibilidad que alguno de ellos contrataran antes o empezaran a posicionarse de manera adelantada a que iniciaran los tiempos ya previstos en la ley. Ese es, digamos, el objetivo que en su momento manifestaba el instituto.
al regularlo, como lo comentaba claramente el doctor Isaías, pues afectaba, o bueno, abordaba 3 elementos. Primero, el tema de los funcionarios públicos que estén en cargo, la posibilidad de los informes de labores y un elemento adicional sobre el que cualquier persona que en su momento tenga la intención de participar, si está en posibilidad o no de contratar publicidad. El periodo en el cual de manera más clara estaba enfocada esta regulación era para la etapa desde el inicio del proceso electoral hasta las precampañas, ya que en las precampañas desde la ley ya cuenta con una regulación específica. Sí. Doctor, pero entonces estamos jugando con las mismas reglas, ¿no cambió nada? El hecho de que la Sala Superior haya revocado el acuerdo del Instituto Nacional no cambia el estatus que actualmente cuenta el Instituto para llevar a cabo un escrutinio escrupuloso en materia de recursos públicos, la aparición de propaganda gubernamental e informe de labores. Existe un andamiaje muy amplio que ha creado tanto el marco legal a cargo del legislador, el marco jurisprudencial por esa Sala Superior, marcan directrices muy puntuales de cómo debe actuar el Instituto frente a conductas que pudieran llevar a cabo cualquier persona y que pudiera tener una incidencia en el proceso electoral y específicamente en los tiempos que comentaba mi compañero de pre-campaña y campaña. Hubo muchas impugnaciones, tengo entendida que 348, no sé si ustedes tienen algún otro dato, escuchaba el otro día un consejero que decía 352, en fin, pero hubo muchísimas, ¿no? Así es. Finalmente, como la regulación implicaba a muchos sectores, sí. Bueno, hasta incluso, Presidencia de la República creo que tuvo ahí la suya. Así es, hubo de presidencia, de gobernadores, de senadores, de diputados de diferentes partidos políticos, presidentes municipales, regidores, medios de comunicación, ciudadanos en lo individual, partidos políticos en representación nacional y representaciones locales. Fue muy amplio el margen, lo cual también nos daba elementos de cuántos eran los que se podían ver reflejados en una regulación que estaba presentando el Instituto Nacional. Es decir, no solamente estaba enfocado a un solo sector, sino la propia lectura de la norma podía encontrarse alguna de estas personas que vinieron a impugnar, encontrar que en algún momento podían tener alguna afectación con ello. Eso desde ahí es un síntoma también de lo que tendría y se sometería a consideración de la Sala Superior para valorar en todo caso el alcance del instituto respecto de los lineamientos. ¿Por qué revoca el Tribunal Electoral los lineamientos del INE? Al analizar los agravios que exponen los partidos políticos, primordialmente, como lo comentaba mi compañero, suma un total de 344 asuntos que son los que llega a la estadística judicial de esta Sala Superior, respecto de los cuales únicamente 4, que son los que se abordan en el recurso de apelación sub-RAP 232/2017 y acumulados, porque se estima en principio que los partidos políticos ejercen una acción tuitiva, es decir, ellos representan el interés de la colectividad y por ello la norma como tal, al afectar más allá de un sujeto político en específico, era una norma que involucraba más actores, personas, ciudadanos que desearan ubicarse en el contexto del proceso y que esta norma les imponía límites. La Sala Superior aborda 2 argumentos que plantean partidos políticos. El principal o esencial es, comentaba, la facultad de atracción, si estaba justificado que el instituto pudiera llevar a cabo este ejercicio a través de esa vía que prevé la norma, que es una innovación de la reforma de 2014, y en la otra los partidos planteaban que ese ejercicio que llevó a cabo el Instituto al emitir lineamientos tendentes a regular propaganda gubernamental e informe de labores implicaba una regulación expresa y directa del párrafo 8º del artículo 134 de la Constitución. A esos argumentos, la Sala acoge, hace un análisis escrupuloso y minucioso desde una perspectiva constitucional para estimar que por lo que atañe a la facultad de atracción, si bien es un asunto importante para justificar y valorar hasta dónde puede llegar el instituto al ejercer esa función, lo cierto es que estimó oportuno que, dado la relevancia que implicaba el lineamiento por trascender más allá de un actor en concreto, había la necesidad de pronunciarse en el fondo de la norma, previo o eludiendo como un marco meramente referencial orientador la facultad de atracción, y estima fundado considerar que en efecto el Instituto Nacional Electoral había excedido su facultad al pretender regular directamente un precepto de la Constitución, tomando en cuenta que en la reforma 2014 el poder reformador de la Constitución marcó como autoridad exclusiva para regular esa disposición al propio Congreso de la Unión. Ahora, ¿por qué es tan importante, por qué es trascendente esta sentencia, esta decisión del tribunal?
Tenemos varios antecedentes del propio instituto regulando algunas de las conductas generales relacionadas con el proceso, como ejemplo el Reglamento General de Elecciones. Es decir, ya ha habido ejercicios previos del instituto tratando de regular cuestiones. En el caso, por ejemplo, la facultad reglamentaria no está en duda, sino era analizar cuál era el alcance de la misma. Ahí está el punto principal del asunto. No hubo un pronunciamiento directo sobre la idoneidad o no del contenido del reglamento. Solamente si el instituto podía o no interferir en esta regulación de esa manera, generar una norma sin una base legal. Como comentaba el doctor Isaías, existe una disposición constitucional expresa de una reserva de ley en esta materia. En otras palabras, esto mismo que regula el INE podría regularlo posteriormente algún otro ente, pero que cuente con esa competencia y estará sujeto a otro test de constitucionalidad para verificar el grado de afectación de derechos o no, si es o no proporcional. La importancia en este caso es delimitar cuál es el alcance de esta facultad reglamentaria, sin que esto implique, como parecería en primera instancia, que la materia que se estaba pretendiendo regular quede fuera de la norma. Como también comentábamos previamente, ya existen precedentes. La regulación en esta materia viene desde la reforma constitucional de 2007, incluida en 2014, que cuenta con instrumentos normativos y además con interpretaciones de este tribunal que ya prevén límites a estas normas. ¿Qué ganamos los ciudadanos? Nos quedamos con esta pregunta, si les parece bien, y regresamos en un momento más. La invitación para que continúe con nosotros, regresamos rapidísimo, vamos a una pausa. Le quiero recordar que a través de redes sociales se pueden poner en contacto con nosotros. Continuamos. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sesiona públicamente a la luz de los principios de máxima publicidad y transparencia para garantizar certeza y legalidad en los procesos electorales. Acompáñenos cada semana en directo desde el Pleno de la Sala Superior para conocer las resoluciones de las y los magistrados del máximo órgano de justicia electoral en nuestro país. Sesión pública de resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Sesiones públicas semanales. La protección de tus derechos político-electorales le corresponden al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sus sentencias salvaguardan cada etapa del proceso electoral. Proteger tu decisión en la urna y resolver los conflictos electorales es precisamente la función primordial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En cumplimiento a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y a la luz de los principios de máxima publicidad y transparencia, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación rinde un informe anual de labores ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 30 años de justicia electoral en México. Estamos de regreso, muchas gracias a usted que continúa con nosotros y quedaba una pregunta en el aire, así que regresamos para que nos la contesten nuestros invitados. Ángel, hablamos de qué gana la gente, qué gana la ciudadanía con esta sentencia del Tribunal Electoral. De entrada gana certeza porque se vuelve a fortalecer la línea que tiene desde la Constitución y la ley y los criterios de interpretación de derechos fundamentales que ha tenido el propio tribunal. No se están introduciendo nuevas regulaciones y nuevas modalidades sin haber pasado por un debate amplio frente a la ciudadanía para determinar si son idóneas o no lo son. Y eso en cuanto al tema de la propaganda en general, porque estaba delineado
tan ampliamente que podría entrar desde la publicidad de alguna marca en alguna de estas violaciones hasta efectivamente propaganda electoral. Por el otro lado, en el caso de los informes, es una medida establecida desde la Constitución y la ley para que exista un contacto entre el funcionario público y la ciudadanía. Y actualmente es una figura muy importante ya que contamos nuevamente con una posibilidad de reelección en algunos cargos. Adquiere mayor importancia este informe porque es una forma oficial y directa en la cual la ciudadanía puede conocer cuál ha sido el desempeño del funcionario público. Estos elementos quedan protegidos ya con las normas y las interpretaciones del propio tribunal frente a lo que implicaban los lineamientos como un nuevo modelo que no había pasado por este proceso. Se hablaba de libertad de expresión y de derecho a la información también. Es muy puntual, la pregunta le dio justo al clavo. Estos lineamientos implicaban una restricción a derechos fundamentales. Si en esta ocasión un servidor público pretendiera hacer un informe de labores, ya estando vigentes estos lineamientos, no podría hacerlo. ¿Por qué? Marcaba como parámetro para poder prohibir hacer este informe a partir del inicio del proceso electoral hasta la etapa de precampaña. ¿Esto qué implicaba? La negación a la ciudadanía a conocer la actividad del servidor público, como comentaba Ángel. Es importante que el servidor público se forme un juicio oportuno, amplio, robusto, que implica la participación en los asuntos que corresponden a toda la nación. Isaías, había un asunto que me llamó mucho la atención. La Suprema Corte de Justicia de la Nación validó la expedición de los lineamientos similares en materia de telecomunicaciones. ¿Cuál es la diferencia con el INE? Muy importante la pregunta, esto esclarece todo el escenario que ha manejado la Sala Superior. En el caso de telecomunicaciones, que es IFETEL y la Comisión Federal de Competencia Económica, a la luz de la Constitución, que fue parte de la reforma de estos años, le atribuyó una competencia específica para que estos órganos reguladores, es una forma en que se puede llevar a cabo esta actividad, les atribuye la competencia para emitir disposiciones administrativas de carácter general. ¿Qué implica? Hay un mandato expreso en la Constitución para que estos órganos sí puedan emitir normas que llevan a cabo en el ámbito de su competencia, a diferencia del Instituto Nacional Electoral, que pretendía regular o normar directamente un precepto de la Constitución, pasando por alto la facultad del Congreso de la Unión. Tomemos en cuenta que es un punto importante en materia de derechos fundamentales, ha dicho la Corte Interamericana, la Suprema Corte y esta Sala Superior, que toda restricción a un derecho fundamental, como lo comentaba Ángel, no puede estar a un nivel reglamentario, debe estar en la Constitución. Y si estos lineamientos imponían restricciones a derechos fundamentales, desde luego que no podía pasar por ese test que hizo la Sala Superior de estimar que vulneraba principios constitucionales, la reserva de ley y pretendía regular directamente un precepto de la Constitución. Por eso es que se hace esa separación entre órganos, diciendo que no desconocemos que el INE tiene una naturaleza de un órgano autónomo frente a los demás. Aquí el punto importante es que la competencia sí está expresa para el IFETEL y Comisión Federal de Competencia Económica frente al Instituto Nacional Electoral. Con esta sentencia del Tribunal Electoral, todo el mundo dijo, ¡ay, qué buena onda! Ya podemos hacer todo lo que queramos hacer. ¿Pueden hacer cada quien lo que le dé la gana? No. No, el lineamiento lo que hacía era modificaba el modelo y establecía limitantes a la libertad de expresión, establecía supuestos como generar figuras de aspirante, cosa que no está regulada en general en la ley electoral. Lo que tenemos ahorita son las mismas regulaciones que ya estaban. Los actos anticipados de precampaña y de campaña ya estaban previstos. Los criterios para definirlos ya estaban determinados por la Sala Superior y los casos que los sustentan son claros. La presencia de una persona, el que el contenido nos haga claro que está buscando adelantarse a los demás competidores para ganar simpatías y el tiempo en el que lo está haciendo, son elementos que siguen vigentes, con o sin los lineamientos. El punto en el lineamiento es que estábamos saltando una ponderación entre hasta qué grado afectar ciertos derechos y cosa que todavía no le compete al instituto y necesitamos el pronunciamiento y el desarrollo del Congreso de la Unión y en todo caso en este momento contamos ya con una ponderación y con lineamientos, pero contenidos en los mismos criterios del Tribunal Electoral. ¿Cómo abona a la democracia esta sentencia? ¿Aporta algo importante, relevante? Muy importante porque el Tribunal Electoral como Tribunal Constitucional siempre tiene como papel fundamental velar por derechos fundamentales, velar por una democracia con unas reglas de juego encaminados y sujetas a un escrutinio constitucional.
Si alguien de nuestro auditorio quiere tener más información de lo que ha señalado esta sala, ¿en dónde puede buscar la información? Porque uno de los aspectos importantes, sin duda, que quiere el tribunal es acercar las sentencias a la ciudadanía, por otra parte, ser claros, pero también ser transparentes. Claro. Bueno, de entrada las plataformas como este mismo programa, encontramos contenidos. En este mismo programa estamos abordando uno. Los magistrados de la Sala Superior están contando con medios de comunicación directa con la ciudadanía, como son las cuentas de Twitter. En el caso del magistrado Fuentes, cuenta con una dirección de Twitter donde se difunde también de manera sencilla para la ciudadanía algunos de los efectos y consideraciones muy técnicos de las sentencias. En específico, este asunto de cancha pareja tiene también esta manera de comunicación y acercamiento con la gente. Pues muchas gracias a ambos por habernos acompañado. Isaías, gracias. Hasta luego. Gracias, Ángel. Muchas gracias. Y también muchas gracias a usted por haber estado con nosotros en esta nueva arranque de Justicia Electoral a la semana, un programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ya nos vamos, pero antes este resumen de lo más importante. Nos vemos la próxima. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó por unanimidad la sentencia del Tribunal Estatal Electoral de Nayarit que ratificó el cómputo estatal y la declaración de validez de la elección de la gubernatura en ese estado, al concluir que no pueden suspenderse los derechos político-electorales de Antonio Echevarría García, postulado por la coalición Juntos por Ti, por no haber hecho el servicio militar. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación firmó el convenio de colaboración específico para la creación del Tribunal Electoral Infantil 2017. En ese marco, la magistrada presidenta Yanino Talora Malasis aseguró que las y los juzgadores trabajan para que en la sociedad se arraigue la cultura democrática y por ello fomentan y apoyan una educación que impulse los principios y valores democráticos entre la ciudadanía. Por su parte, la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso afirmó que este es un ejercicio de fortalecimiento y de forma de interactuar entre toda la Judicatura Electoral Nacional para el fortalecimiento de la democracia sustantiva, real, efectiva, de los derechos humanos y el compromiso de asumir esta tarea en el público objetivo que son las niñas y los niños. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó por unanimidad diversos resultados de sentencias del Tribunal Electoral del Estado de México relativas a los cómputos distritales de los comicios para la gubernatura del Estado de México y ordenó modificar los cómputos en 31 distritos electorales y declarar la nulidad de la votación de la casilla 3016 básica. Ante el inicio del proceso electoral 2017-2018, la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Yanino Talora Malasis, pidió confianza a la ciudadanía y afirmó que la prioridad del máximo órgano jurisdiccional es garantizar el Estado de Derecho y los derechos político-electorales de las mexicanas y los mexicanos. Asimismo, resaltó la necesidad de que todas y todos los mexicanos, sin excepción, respaldemos nuestra democracia, que es el logro de las generaciones que nos preceden y el patrimonio de las generaciones que vendrán después. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tiene la encomienda constitucional de dotar de certeza y legalidad cada etapa del proceso electoral. Acompáñenos semanalmente en la sesión pública de resolución de la Sala Superior y conozca las decisiones que garantizan la voluntad ciudadana y nuestra democracia. Sesión pública de resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Sesiones públicas semanales.